reforma educativa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Gracias. Platicábamos con mis compañeros Leti Alcántara y Luis Octavio Pineda sobre este tema de la educación, de lo que se podría presentar como panorama una vez que se aplique la reforma educativa en agosto próximo, si todo sale bien para el gobierno federal, y lo que se ha estado generando como comentarios y polémica alrededor de este caso, por lo que se dice, pues la educación va, digamos, hacia atrás, no nada más por la pandemia, doctor, que ya vino a hacer sus estragos, sino también porque lo que se está planteando para que aprendan las nuevas generaciones, digamos que no es adecuado. Ustedes, los expertos, ¿qué lectura le dan a esto? Sí, bueno, primero que nada, yo creo que la reforma es ya desde que empezó este sexenio, pues es una serie, es un aparato, las reformas son aparatos políticos y narrativos para darle fuerza a algunas políticas y programas que ya existen. A mí me parece que la reforma o contrarreforma del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene las 3 Rs. Fue reivindicativa, romántica y regresiva. Reivindicativa porque trató de ganar ciertos adeptos, ciertas simpatías a partir de un discurso romántico sobre los profesores. Y eso me parece que es regresivo, porque a los profesores pues se les quita capacidad de decidir cuando tú los romantizas. Tampoco quiero decir con esto que las reformas pasadas fueron óptimas, ¿no? Tanto esta reforma del presidente Andrés Manuel ve a los profesores, ¿no? Como héroes, los ve como, de hecho esa es la retórica romántica, mientras que en otros tiempos los veían a los profesores como seres humanos desconfiables. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Los profesores somos seres humanos que actuamos dentro de un marco institucional y que si tenemos las reglas adecuadas podemos desempeñarnos bien o mal dentro de esos marcos y dentro de nuestros ámbitos que nos toquen. Claro, sin duda, doctora. A ver, que también nosotros estamos queriendo, los que ejercemos, lo que queremos es capacitarnos y otorgar un conocimiento adecuado, transmitir un conocimiento adecuado para todos los alumnos. Pero yo he visto que ustedes en especial han estado también planteando la falta de cumplimiento de leyes, por ejemplo, la Ley General de Educación Superior, que se promulgó en abril del 2021 para financiamientos de la universidad pública. Y esto entonces habla de un comportamiento histórico de parte del gobierno federal para el tema de pues el apoyo, ¿no? Pero si me permite, doctor Pedro, nos quedamos con esa idea. Tengo que enlazarme hasta el Tour Megatec. Si me da unos minutos, por favor. Estamos enlazándonos a Sinaloa. Está arrancando el Tour Megatec. Las palabras del director general de Megacable, Enrique Yamuri. Buenas. Decíamos entonces, yo le preguntaba que si luego esta falta de apoyos o la falta, digamos, de secuencia a temas que se han prometido o que incluso necesitan las universidades y que luego por parte de algunos gobiernos locales o el federal mismo se van atrasando y con esto se va rezagando también la educación. ¿Ustedes cómo ven este tema? No, sin duda, el tema de la educación superior en este gobierno es muy importante porque pues ya queda claro que hay una animadversión del gobierno federal sobre las universidades públicas. El ataque narrativo desde la mañanera es muy evidente. Se ha creado desafortunadamente un discurso de segmentación y segregación en algunos de los espacios oficiales, como decir que hay burocracias doradas, que hay élites universitarias, mientras los profesores. Ciertamente existe esa desigualdad y esa separación, y hay que pensarlo y hay que analizarlo, pero si lo quisieran resolver, pues lo podrían resolver dando una bolsa, en lugar de hacer un Tren Maya o una refinería, pues una bolsa para abrir plazas de tiempo completo en las universidades y elevar así la matrícula. Eso no está. Me parece que la agenda del presidente López Obrador en términos educativos es una agenda que no es humanista, que es la agenda pública que él tiene es totalmente materialista, pues él va sobre grandes proyectos a costa de la educación, por un lado. Por el otro lado, no debemos olvidar que en 2018 trataron de eliminar la autonomía de la Constitución política de este país. La autonomía no es algo que le guste a gobiernos como el que tenemos actualmente, ni la universitaria, ni la institucional,
ni la personal, ni la magisterial. Y van a hacer todo para socavarla con una retórica transformadora, que es lo más, eh, eh, por un lado de ciencia política, lo más interesante, desde un punto de vista ciudadano, lo más preocupante. Ellos van a tratar de socavar la libertad y la autonomía con discursos de autonomía, democracia, transformación, maniqueas. Y esto creo que ya lo vimos y bueno, en esta estamos. Y lo otro es que todo este tipo de movimientos, al final, tiene una repercusión práctica, Alejandra. Y la repercusión práctica es que hay menos dinero para las universidades, las comunidades estamos en ciertos lugares bastante enojados, han intervenido de manera ilegal, autoritaria, vertical, arbitraria, centros de investigación, la ley de ciencia la aprobaron sin ningún recato por los procesos legislativos. La de educación superior es así, salió por consenso y se trabajó casi desde 2015, si mal no recuerdo, entonces salió por consenso, es una ley que sí muestra que en México podemos ponernos de acuerdo los distintos actores, pero la ley de ciencia me parece que es un grave error y aunque la hayan aprobado, los procesos cuentan, los procesos legislativos, la deliberación. No hay una ley que pueda ser legítima, ¿no? Aunque tenga todo el sustento legal, si los procesos fueron como los vimos. Y esto me parece que va a traer consecuencias prácticas. Y por un lado, doctor, vemos esta narrativa desde el gobierno federal, pero también es que hay gobiernos locales, en el caso de Jalisco, que viven una situación especial, el gobierno del estado con la Universidad de Guadalajara, que evidentemente la universidad depende del presupuesto del estado, y luego también funciona como una herramienta para, utilizar a favor o en contra de algunas figuras políticas de cada entidad. En el tema también de la Universidad para el Bienestar o las universidades para el bienestar Benito Juárez García, que no están cumpliendo con los objetivos y que esta podría haber sido una muy buena opción para aquellos que no pueden entrar a la universidad pública de cada entidad o de este país, ¿no? La que se encuentra en la Ciudad de México. En fin, yo creo que también habría que repensar los manejos de los presupuestos, pero también de el actuar de las entidades, ¿no? Para con las universidades públicas, sobre todo. Sin duda, mira, la libertad de pensar, de razonar, siempre tiene enemigos y esos enemigos están en el poder político actualmente, ¿no? Y las relaciones entre los gobiernos estatales y las universidades públicas estatales siempre es conflictiva, a veces en algunos casos se acentúa más. Creo que la ley de educación superior trata de resolver y de contener ciertas cosas en este sentido y vamos a ver cómo funciona. Y por el lado de las universidades del bienestar Benito Juárez, pues fue muy claro, ¿no? En el caso de estas universidades, que pasaron varias cosas. Una de ellas fue que al crear un nuevo subsistema de educación superior, lo que haces es pones a competir a los diferentes subsistemas por recursos. Y eso en términos de gobernanza no es benéfico para el subsistema de educación superior, porque pues lo que hemos dicho aquí en la UAC es cómo es posible que se le dediquen recursos a una opción educativa que va a probar si es viable o no, mientras que otras universidades que ya probamos que son viables se nos recorten los recursos. Entonces es una tensión entre los subsistemas de educación superior y un jaloneo por los recursos. Eso es por un lado. Pero por el otro, las universidades del bienestar Benito Juárez, yo creo que retratan de cuerpo completo al gobierno actual. Es un gobierno basado en la improvisación, en las ocurrencias, no se piensan bien las cosas, pero son muy reivindicativas, ¿no? Son ideas que se lanzan desafortunadamente con dinero público, que me parece que están en la cabeza de una sola persona, y los errores ante ese tipo de hacer política son muy grandes. No se han cumplido los requisitos para poner las universidades, varios colegas lo han mostrado claramente, lo que se pedía o los requisitos básicos para abrir esas universidades, por ejemplo, que se pusieran en los municipios más pobres del país, más marginados, no se ha cumplido simplemente porque ahí no hay jóvenes, los jóvenes emigran, entonces pues tienen que irse a otro lugar esas universidades. Por el otro lado, no solamente abrir las universidades y crear espacios, es que se crea una demanda y mucho menos el aprendizaje y mucho menos el conocimiento. Entonces, como dicen colegas de la Universidad Autónoma de Azcapotzalco y otros lugares, son opciones, desafortunadamente,
de educación pobre para gente pobre. Y esto me parece que es totalmente contrario a lo que propone este gobierno y lo que es su discurso de primero los pobres. Las reformas y los programas siempre hay que verlos en función de varias cosas. Una de ellas es pues lo que se necesita. Yo creo que se necesitaban mejores opciones no escolarizables de educación superior, y eso no estuvo en la imaginación de Sí. este gobierno. Fueron opciones tradicionales y convencionales, reflejo fiel de un gobierno conservador y imaginativo. Híjole, pues ojalá que podamos platicar de un panorama distinto más adelante, doctor Pedro Flores. Le agradezco su opinión y bueno, seguimos atentos a lo que suceda con la educación en este país. Esperemos que sí. Hay que defender la democracia, eso nos dará viabilidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro. Mire, pues así andamos en este tema de la educación. Vamos a retomar la comunicación después de la pausa con Leti y con Luis Octavio. ¿Le parece? Vamos a ella, regresamos.